¿Me avisan? ¿No hay? Chicos. Ya. Bueno, primero quería dar las gracias a todos ustedes por la asistencia. Quisiera pedir un aplauso para Jim, para Nubia. También agradecer sobre todo la gestión de Santiago Wander y Esqueleto Libros. Este fue un lanzamiento improvisado, hay que decirlo. Jim con Nubia tenían un viaje que tiene que ver con el trabajo de Nubia y bueno, se armó esto y qué lindo ver la cantidad de gente, interés que ha concitado. Haz lo que quieras, Do What You Want, que es este libro que está en nuestro idioma, también está editado en portugués y obviamente la edición original. La historia de Jim, para los más ñoños, los que siguen como los contenidos, los fanzines y todo eso, se remonta desde principios de los 90 con Flipside, luego Razorcake, que es un fanzine que tuvo una repercusión muy interesante, sobre todo por la línea editorial, pero quizás los sudamericanos, la gente que tuvo con las redes sociales y todo aquello, conoció el trabajo de Jim a través de My Damage primero, el libro que es la historia brutal, la historia de Keith Morris, el cantante de los Circle Jerks You Off, a quien tuvimos hace un rato, en ese super noviembre de concierto, sumado a lo de Bad Religion. Y bueno, esa inspiración, y vamos a hablar sobre aquello, está Do What You Want, que es la historia de Bad Religion coincidiendo con los 40 años de una banda que imagino que es la favorita de gran parte de los amigos y amigas que están acá. Y también les quería recomendar, ya para el cierre, Corporate Rock Sox, la historia es ST Records, que es un sello independiente con una editorial maravillosa. Y veo ahí un solo pantalla. Pero está perfecto. Somos pocos, pero no. If only there was a Spanish edition. Si solamente hubiera una edición española. Bueno, como pueden ver, Nubia va a tener la gentileza de traducir para que todo esto sea más expedito. Yo voy a intentar hacer como el inglés, el castellano en la pregunta y la traducción lo más buena onda posible. Reiterar los agradecimientos a Esqueleto Libros y a Santiago Wander. Chequeen los libros de Santiago Wander que están ahí, todo el catálogo de la gente que se esfuerza por hacer contenido en esta movida. Bueno, Jim, gracias por tu tiempo. Nubia también, thanks for your time. Lo primero, obviamente, ¿cómo toma forma este libro, este proyecto? Coincide con el time de los 40 años de Bad Religion, so firstly, y también cuál es tu lazo con Bad Religion como fan, como amigo personal, siendo que Jim actualmente vive en San Diego. And Jim, well, as I said, thank you for your time, thanks for doing this, thanks for this. Firstly, how this project take form, and I was wondering after that if you knew the guys previously, knew the band previously, not as a fan, as I don't know, collaborator or something like that. First things first, I also want to thank you and thank Tana for the beautiful space. Thank Emilio for putting us all together, and for Andres for being my chaperone the last 2 days and taking photos and making sure that this one doesn't distort the facts. Bueno, pues obviamente está agradeciendo a todos. Yo no soy traductora profesional, entonces yo no tengo la vocación de estar traduciendo, entonces a mí sí se me vale hacer como unos chanchuis o ponerle crema a los tacos, porque es mi esposo. No. Pero va a ser como un skit de SNL, de Saturday Night Live, en que él habla en inglés, yo hablo en español, y a lo mejor se traduce y a lo mejor no. Vamos por la imaginación. Editorializing. Ok, la pregunta. So, no, to answer your question, I had no real contact with Bad Religion or any of the members of the band prior to this project. Antes del proyecto, él no tenía ningún contacto con la banda. Hasta eso, pienso que yo sabía más de Bad Religion que él. Bueno. You're fired. Where's Black? I think you said that you knew more Bad Religion songs than I did. Definitely. Okay. Well, I did know Keith Morris, and I'd written a book with him. Did you read the book? Sí. Él había escrito un libro con Keith Morris, entonces allí había una conexión. And the paperback had just come out, and the tour manager for Bad Religion, Rick Martino, was looking for a writer for a book with Bad Religion because Keith's book had come out, NoFX's book had come out, and it had been on the bestseller list, so they were thinking that, well, we should have a book too. And it was really a matter of timing because everyone that Rick asked said,
Jim Rulin. And it just so happened that those people were friends of mine. So. Bueno, pues había salido el libro de Keith Morris, pero había salido en paperback. Entonces, muchas más personas tenían acceso a ese libro durante ese tiempo, muchos de sus propios amigos. Y en ese mismo tiempo es cuando Bad Religion estaba buscando a alguien para escribir el libro. Otros grupos como NoFX tenían un libro en la lista de mejores libros de rock. Y bueno, pues el manager de Bad Religion, Rick Marino, estaba buscando a alguien que podía escribir esta historia. Y bueno, él comenzó a preguntar y el nombre de Jim surgía una tras otra vez de diferentes personas. Y bueno, entonces dijeron, ¿quién es este Jim Rulin? Y leyeron el libro. Rick leyó el libro, ¿right? Rick read the book. Sí. Y después de leer el libro de Keith, entonces dijeron, bueno, queremos conectar con Jim Rulin. Ok, y bueno, ya nos quedó claro quién es el que la lleva en la familia con Bad Religion. Pero bueno, el tema que no deja de ser interesante es que generalmente en estos libros, en los libros como biográficos, la banda confía en un autor que conozca al grupo de los inicios, o sea, amigo en camaradería, que trabaje en una revista, lo que sea. Y el caso de Jim es bastante interesante, porque el acercamiento es bien orgánico, como mencionaban, apunta a la cercanía con este libro, más que un pituto, lobby o lo que sea, o un currículum bien ganado. Lo que yo quería saber es cómo tú llegas a la banda, porque entiendo que la forma en que llegaste a la banda fue con el EP Back to the Known y a través de un tape que te mandó un amigo en la Marina, que es una cuestión así antes de Cristo, así, como a mediados de los 80. So, I want to know, how did you get the band? Is that true that some friend of you in the Marine times gave you, or in the Navy times, gave you a tape or demo or something, or maybe a mixtape back in the day? See, it was a amigo in the Navy, not Marines. In the Navy. Way different. Hay una diferencia. We need to clarify that. A skinhead from Louisiana was at his house, and we made a mixtape with Social Distortion, the Dickies, the Freeze. Not sure why the Freeze was in this mix of Southern California bands, and Bad Religion into Back to the Known, Yeah. which mi amigo Andres says here in Latin America would have come out on the 80 to 85. Sí, So compilation that was the EP that had Frogger on it, the 4-song EP, and I fell in love with that. Bueno, obviamente se enamoró de Bad Religion después de hacer un mixtape con su amigo cuando estaba en el Navy de los Estados Unidos, este chico de Louisiana que es un skinhead. Ellos comenzaron a hacer un mixtape y en ese mixtape pusieron varias bandas, incluyendo a Bad Religion. Obviamente ustedes escucharon los nombres de las otras bandas, entonces mucho que memorizar. Perfecto. ¿Y cómo fue el tema de trabajar en este libro? Porque muchos autores, los libros que salieron entre el 2020, por ahí hubo mucho de remoto, hay otros libros que se hacen en la ruta. I was wondering, how was it the structure or the dynamic to work with this effort? I mean, maybe a mixture between remote things, remote interviews, and some stories from tour, face-to-face interview as the old times. Tell us about it. It was this is prior to the pandemic, so it was all face-to-face. Era todo antes de la pandemia, cuando se comenzó a iniciar este proyecto. Entonces todo fue en persona. Pre-Zoom. Antes de Zoom. And, so I had to interview each of the 4 main voices. I had to audition before I could interview. Each member of the band had to say, okay, it's good. So, sí, él hizo una audición con cada uno de los miembros antes de que le dieran el proyecto. Entonces él fue entrevistado por ellos primero y luego ellos decidieron que sí, chido, le gustaba quién era Jim Rulin, cómo se comportaba, las preguntas que hacía. Entonces de allí él después comenzó la parte de entrevistar cada uno de los miembros, los 4, dijiste, ¿sí? Los 4. ¿Y qué más?
And I did track down all of the ex-members, except for two of the musicians that played on Back to the Known, and Greg Hudson did not participate. But all the ex-members and all the current members I talked to, and I went on tour. Well, I didn't tour with, but I kind of followed them around. They couldn't get rid of me, but I did stay on the tour bus for a couple of days, a couple stops in Europe, to get a sense of what the tour life is like. You know, I would hang out during recording sessions. Para que no se estrese. No, bueno, pues estaba contando cómo él, él estaba, después de cuando comenzó a hacer el proyecto, tuvo la oportunidad de entrevistar a los diferentes miembros del grupo, a todos menos dos, Sí, y Greg Hudson, sí. Él decidió no ser parte del proyecto, pero después tuvo él la oportunidad de como alcanzar a la banda en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Él se incorporaba casi siempre, se aparecía y tenía la oportunidad de entrevistarlos mientras que estaban haciendo tour. Perfecto. And I was wondering too, me preguntaba desde esta entrevista, vale, que vi como que te audiciona así, está ahí con Brett, con Greg Graffin. Ya, sí, interesante pregunta. Ok, hagamos el libro. I was wondering about that audition that really caught my attention. I was wondering which one was the most difficult character in the band. Maybe Greg. Greg. Imagine that. Only because he was the hardest to read when you first meet and talk for a few minutes. Sí, es... Muy intenso. Sí, es la persona que es más difícil para entender en el sentido su lenguaje corporal, sus expresiones. Es una persona muy difícil para leer, entonces es súper intenso. Entonces, con él fue lo más difícil de las entrevistas cuando comenzaba el proyecto. Las bandas son como matrimonios, a usted le hemos dicho, y más intenso que un matrimonio, cuando a miles de músicos que uno conversa o gente que uno lee también libros y cacha que es mucho más complicado llevar una banda que vuelta. Y me gustaría saber también, aprovechando la oportunidad que tuviste de estar con la banda Girar y obviamente lo que se pueda contar, ¿cómo sentiste la vibra de la banda en ese momento, la relación de la banda? Yes. How do you feel the back time? How do you feel the vibe of the band, the current relationship between the members on that days, on that touring days? It was very good. I learned just for the very brief time that once a band gets out on the road, especially a touring band, that the importance of the relationship between the band but also the crew is very important because they're all on a trip together, so there's really not that distinction. Everybody is just as important as everyone else, and so there's not, you know, everyone treats each other like with respect and as equals. I also... Sí, entonces solamente está comentando como cuando sale una banda a hacer un tour, no solamente es la relación entre la banda, también es la relación con el equipo, con todos los de hacen sonido, las luces, todos ellos son parte del equipo y esa relación es sumamente importante y eso lo aprendió súper rápido cuando comenzó a hacer el tour con ellos. I also learned that Greg does not travel with the band. Yeah. Sí, el Greg no viaja con la banda. To protect his voice, because if he was on the bus, he would talk all the time. Sí, entonces para proteger su voz, entonces no anda con la banda y así no habla tanto y se puede proteger de noche tras noche. But those few times when I was traveling on the tour bus in Germany and in Italy, we would go to gigs and Brian Baker would come off the bus and Jay Bentley would come off the bus and I would come off the bus and I had my all access badge and they would think I was Greg Graffin. And I'm not Greg Graffin. I mean,
Maybe the same height, maybe Peloncito. maybe a little, lots of tattoos, but it was so. I'd be like, no, I'm not great graphic. It was a little embarrassing, actually, but the band, especially Jay, thought it was hysterical. Sí, entonces cuando estaba en el tour durante Alemania e Italia, hubo unas veces en que él estaba en el bus, ¿cómo se dice aquí? Sí, sí, en el bus con el bus. El resto de la banda, y salían de la banda Jay Bentley o Bob Baker. Brian Baker. Bob Baker es para comprar carros en San Diego. Brian Baker, y cuando salía él, mucha de la gente pensaba que él era Greg Gaffer, entonces muchas veces se cagaba de risa los demás, porque se les hacía muy chistoso que siempre lo equivocaban, que era él. Entonces, pero obviamente Greg Gaffer no tiene tatuajes, entonces la gente no se estaba fijando. So like in Italy one time, like Jay, instead of explaining, made me get up and take pictures. You know, sí, sí, tanto lo equivocaban que una vez estaban comiendo en un patio y se acercó alguien y Jay no quería interrumpir y dijo, sí, levántate, eres Greg Gaffer. Y está muy chistosa esa foto. Sí, no, también no tenía la barba en ese entonces. Me preguntaba también qué fue lo más complicado de llevar a cabo en este libro. What was the hardest thing behind this huge work in this your second book at that time? Yeah, the hardest part was at the very beginning. Break the ice, maybe. Breaking the ice with the guys. No, just like all the material and knowing where to start. There were, it was 17 albums. As Nubia has already pointed out, I did not know the whole catalog or even a fraction of it. So I would start with set lists, just to become familiar with the music that the band would play and learn the different eras of the band. Una de las cosas que es más difícil es que tienen tantos discos, 17 discos, entonces para poder como entrar al material, una de las maneras que lo hizo es mirando las listas de cuando tocaban a la banda para como ponerse más a gusto con la manera que ellos tocan un show, pero también las canciones y la trayectoria de toda la banda, de toda la música que han hecho. And so after that, it was identifying the eras, and people asked me, like, well, was it hard with all the conflict, with people leaving the band and new members coming in, Brett, leaving the band and him coming back, and I was like, no, like, conflict is great. Conflict is what makes a book interesting. If I was writing a novel, I would want more conflict. Sí, entonces una de las cosas que le ayudó en un sentido es que durante esa trayectoria de la banda ha habido muchos momentos en que han salido miembros, han regresado, también ha habido como momentos muy emocionantes, entonces todo eso causa conflicto, y en escribir una novela queremos tener mucho conflicto en la novela, entonces tener estas pautas en el libro pues se le hizo muy fácil a poder organizar el libro porque tenía estos altos y bajos del libro, de la historia, de la banda. ¿Qué te parece a título personal con todo lo que reporteaste la partida de Greg Hedson, que se han generado varias versiones al respecto, han sido bien herméticos? What are your thoughts after all this work behind the band, studying the history of the band? What are your thoughts about Greg Hedson leaving of the band? That was an act that was very polarized between the fans. Yeah, well, when he left, that was many years before I started on the project. So I was surprised by how raw his departure was. Everyone still had
very strong feelings about it, and it is what it is. He did not want to contribute to the book, so I don't want to, pretend to know. Okay. Since I didn't speak to him out of respect for him. Sí, entonces en Greg Hudson no ser parte de la banda, una de las cosas que le sorprendió a Jim de que a pesar de que cuando él comenzó el proyecto, tantos años habían pasado, que todavía era como un punto de tensión, un punto que había como todavía mucha emocionalidad al evento que pasó cuando él se fue de la banda. Entonces, los pensamientos de Jim pues realmente no tienen ni al caso porque Greg, él decidió no ser parte del libro, él dijo no quiero ser entrevistado, entonces como Jim no habló con él, pues él respeta eso, entonces no tiene como una opinión sobre la salida de Greg Hudson de la banda. But I saw him play with the Circle Jerks last month, and it sounds great. Sí, pero lo ha visto tocando con Circle Jerks y suena bien y sí. Me preguntaba también si hay algún libro que te ha inspirado sobremanera. Cada uno tiene ahí su distinta influencia, puede ser un disco, una canción, pero is there any musical book that inspired you in some way to start a writing route as a writer? Not so much a book, but when I started with punk rock zines, and I've been writing for Razor Cake since issue 1. But before that, I wrote for Flipside very badly. I would say I was still learning, and once I learned, I was writing for Flipside in the mid-90s, and this is a zine that started in the late 70s. And I started reading the reviews that Kick Boy Face wrote for Slash magazine in the very beginning of the LA punk rock scene. And I was like, that's how you write a punk rock record review. That's how you do it. And that was very inspiring to me. Perdón, fui distraída por la cerveza. Él no bebe, pero yo sí. Y es muy difícil traducir. Es a Nubia show now. No, bueno, pero sí está comentando que no necesariamente es que fue inspirado por un libro de rock en algún punto, pero es que él tiene esta experiencia de muchísimos años escribiendo para fanzines. Primeramente comenzó a escribir para Flipside, un zine que comenzó en los 70s, y luego cuando se terminó ese zine, al principios de Razor Cake, que es otro fanzine, él fue uno de los que comenzó a escribir con ese grupo y hasta el momento todavía escribe cada libro que sale, cada zine que sale, él es uno de los que contribuye. Kick Boy by the Mirror. Kick Boy Face was an inspiration. Was that a book or? Kick Boy Face is a writer. Excuse me. I wasn't listening. He wrote for Slash magazine in the late 70s in LA, which was like a very important part of the LA punk scene. Okay. Entonces este tipo que menciona que estaba escribiendo para el zine Slash magazine fue una persona que el estilo de cómo él escribía sobre las bandas fue algo de inspiración, algo que dijo, esta es la manera que yo quiero escribir sobre bandas, esa es una influencia que ha tenido. Kick Boy Face. Kick Boy Face. From Slash Magazine. From Slash Magazine. ¿Cuál es tu opinión respecto, cómo ves el futuro de los contenidos? Any idea about the future of musical content? Maybe a TikTok account, an Instagram account, or you're going to still... I would say that, don't ask me, ask your kids, really. But He's 3 old years old. But in terms of, I still believe in books. I still believe in zines, zines printed on paper. Razor Cake,
I'm more committed to Razor Cake today than I was 20-something years ago, and I know the people that founded it are as well. And it still does very important work. It's very inclusive. It's very broad in terms of its geography, and it's still very much about... Sí. No, de verdad. Una de las... No. Sí, es que no estaba segura si lo dijo en inglés o en español, pero sí lo dijo en español. No, para Jim, para él, ama los libros. Los libros es lo más importante. Él está hasta más ahorita comprometido con el fanzine de Razor Cake que nunca en su vida, porque ahorita en este momento pues se necesita ese contenido. Si quieren saber pues qué es el futuro del contenido, pues tienen que preguntarle a sus chicos, a sus jóvenes, como esta preciosa que está acá. Entonces tienen que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Cómo es que quieren digerir, cómo quieren acercarse a este tipo de información, de contenido. Pero para Jim, ama los libros, entonces para él es todavía poder publicar un zine o algo que se pueda tocar, algo que se pueda comprar, tocar, entonces... Sí. Papel por vida. What? Libro por vida. Papel por vida. Sí, papel por vida. ¿Tienes algún proyecto a futuro? Ya este es tu tercer libro en cerca de 5 años. It's like your third book in almost 5 or 6 years, if my memory doesn't fail. So, what is next on your content camp? What is that? Are you paying attention? I wrote a novel this year called Make It Stop, and I've been working on a couple of other novels since then. I'm doing some other, the SST book was so intense that I took a little bit of a break from the heavily research stuff to focus on fiction. That paperback just came out earlier this summer, so I'm working on fiction and creative stuff. I am doing some interviews for another project that involves punk rock iconoclasts, and that's all I'll say about that. Okay. Bueno, pues obviamente ha escrito varios libros en los últimos 6 años. No solamente ha escrito estos libros sobre diferentes bandas o diferentes que son non-fiction, pero también ha escrito una novela que se llama Make It Stop. Sí, Make It Stop. Make It Stop. Oh my gosh, that was so weird. Okay, Make It Stop, hazlo, ponle alto, ¿sí? Yo digo que se debe de traducir a alto, pero porque Make It Stop is kind of weird. Pero esta novela es una de muchas novelas que ha escrito. You've been writing a lot of novelas. Sí. Y también ahorita está en unos proyectos que todavía no puede decir mucho sobre estos proyectos, pero sí tienen que ver con iconoclastos. No, iconoclastos, sí. Entonces, es todo lo que puede decir hasta este momento de ese proyecto. Bueno, en pos del tiempo, respetando también a los amigos de Esqueleto Libros, quisiera agradecer el tiempo. Desconozco, no estoy al tanto de la dinámica. ¿Gente puede hacer alguna pregunta? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿Estamos perfectos? Sí. ¿Preguntas para que esto? ¿Sí? A ver, ¿hay preguntas? There is some question. ¿Sí? Why don't we ask Nubia what she thought of... No, never mind, I'm kidding. Ok, está haciendo burla porque yo no he leído estos 3 libros. Ya, esto se puso complicado. Les voy a decir, yo soy docente, entonces ya saben que los docentes tienen un chingo de trabajo, entonces no jodan. Okay. Bueno, para entender un poco esto hay cerveza ahí y también alguien... ¿Alguna pregunta? Si alguien le puede acercar un micrófono, ¿cómo la dinámica? ¿O... No, se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Rato. ¿Rato durado? Sí. Bien.
Voy a preguntar qué aprendió en la banda que le voló la cabeza. Jim, I'd love to know, this is such a well-documented band. I remember when I was like 13, and I just got into the band, like maybe 2002 or something. I had an Epitaph DVD where they went into the history of Epitaph, and it was a band that was, it seemed like they were very open about their history and what happened with Epitaph and all that. So I'm just curious, and this, I was gonna ask this, thinking that you were a longtime fan, but you came into it kind of a little bit more, just you learned with them. But I'm just curious, what did you learn about the history that blew your mind that was kind of different to other bands that maybe you had, researched? Maybe something along, I thought it was very interesting that you interviewed the parents, Greg's mom in the book. Sí. ¿Qué parte de la historia de Bad Religion te voló la cabeza? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Juan Pablo. Juan Pablo, sí, Juan Pablo pregunta sobre aquello y también menciona lo interesante que fue entrevistar a los padres de la banda. ¿Qué parte de la historia de Bad Religion que lo hizo ver como una banda distintiva del resto le voló la cabeza a Jim? If I could just real quick, maybe it made you divert in like your narrative, like it was kind of like a critical juncture, like I need to maybe divert in, Sure. in where I'm going with this. Okay, we got 2 parts, so it's, Sorry about I that. don't want to do 3. Tratemos de ser sintético igual. So the first part of that is that, yes, I was learning as I went along, knowing that there was a lot of stuff out there. But what's remarkable about Bad Religion is that so many people come into the band at a certain point, and they're very important in their lives at that point, and then maybe they move on. They don't stop liking Bad Religion, but maybe they don't skateboard anymore, or maybe they have kids, or whatever it is. So people come into the band at different points, and even I learned that even people who were fans and told me they were diehard fans did not know the whole history of the band. Entonces una de las cosas en hacer el libro, obviamente él tuvo un momento con Bad Religion y luego cuando hizo este proyecto comenzó a conectar, conocer más de la historia, más profundamente. Pero una de las cosas en hablar con muchos de los fans que dicen soy un fan, súper fan, es que la gente viene a esta banda en diferentes momentos de su vida. A lo mejor cuando eran chicos escuchaban Bad Religion así como religión y después luego ya no son skaters, ya no son punks o ya están haciendo otras cosas, son padres, cualquier cosa, pero regresan. Y también una de las cosas es que en hablar con ellos que dicen que son mega fans, ellos tampoco saben toda la historia. Entonces hay una trayectoria muy grande que se debe de tratar de compilar en este libro. Entonces eso les sorprendió, que nadie realmente sabe toda la historia. Entonces parte 2 a tu respuesta. Part 2. Second part is the thing that I learned that thought was really amazing was usually when someone leaves a band, any band, that's it. They don't come back, right? Sometimes the whole band will reunite, but it's very unusual for a member to leave and then come back. So when Brett Gurewitz left the band and then came back as a full creative partner, fully invested, once everybody was older, as Jay Bentley said it, we just didn't have the tools to be to deal with all the emotions that you go through when you're 20, but we did when we were in our 30s and 40s. So they had the tools when they were older? To be able to, they were mature enough to work out their differences and go on as a band. Muy bien, entonces otra parte que les sorprendió es que muchas veces, obviamente hay muchas bandas que tienen miembros que se van, regresan, que se van, pero con la banda de Bad Religion, como cuando regresó a Brett, una de las cosas es que regresó cuando ya estaban ellos mayores, regresó completamente como un compañero, un socio en creatividad, completamente dispuesto a contribuir a la banda, y en hacer eso pues lo hicieron cuando ya eran mayores.
cuando ya tenían las herramientas de cómo desempacar lo que había pasado entre la banda. Entonces, cuando eran más jóvenes, a lo mejor no tenían esas herramientas, pero ahora ya de mayores ya pueden tener como la madurez para poder estar en comunidad otra vez. Gracias, Jorge, por la pregunta. Hay una... Y acá al fondo, ¿Cuál es tu nombre, amigo? mi nombre es Ricardo. Una pregunta. Hay un disco que es bastante desconocido de Bad Religion y que incluso los miembros de la banda, o Bad Religion como institución, lo desconoce en Spotify, que es un segundo disco que es bastante interesante, que es un disco en donde ellos abrazaron un poco el rock progresivo, que es muy interesante porque fue como principios de los 80, mientras pasó un poco esa maravillosa explosión de hardcore punk, donde Black Flag nos dio el Damage, donde Minor Threat nos dio el Out of the Step, todo eso, y otras bandas como Midnight Class, en vez de una que nos dio el Out of Vogue, nos dio un disco de post-punk que se llamaba Homelab. Black Flag nos dio el My World, que abrazaban un poco el heavy metal. Bad Religion abrazó un poco el rock progresivo, que fue bastante raro y es un disco bastante desconocido. De hecho está descatalogado y no está en Spotify como había mencionado, y es como un accidente bastante raro. No sé qué pudo averiguar usted entrevistando a los miembros de la banda. ¿Qué hay de ese disco? Is there any special reason behind that album like Into the Know has not been auctioned by Spotify streaming services? Palo blanco. Why the majority of the band disliked the album too? What did you find in that case? So with Into the Know, when that came out in 1983, right? So that, there's no global punk scene. There's no national touring bands. There are very few opportunities for bands, any punk bands, to play outside of their scene. So when in LA, the LA police was cracking down on punk very hard, and especially hardcore punk in '83 and '84, and clubs were closing in that direction, not thinking that their fans wouldn't want to come with them. Muy bien, entonces durante esa época, cuando ese disco se estaba haciendo, era una época en Los Ángeles cuando la policía estaba atormentando a muchas de las bandas, había mucha violencia de la policía hacia los fans, hacia las personas en el scene de punk rock en Los Ángeles, y muchos de los antros, de los lugares estaban cerrando durante esa época. Entonces el scene en especial allí ya tenía como muchos obstáculos. Entonces la banda, ellos también tenían como un deseo, they kind of wanted to do something different, right? Querían hacer algo diferente, algo que tenía otros elementos, y ellos no se lo imaginaron que los fans no fueran con ellos. Pensaban, vamos a hacer este disco, los fans les va a gustar, tal y tal, y no les gustó a los fans, so the fans didn't like the record, right? So the fans didn't go with them on this journey, so, anything else? Many people, when I do events like this, tell me, Into the Known is my favorite record. And I say, bullshit! Lie! It's no one's favorite record. My girlfriend showed me this record, I don't know about this. Mierda. La última pregunta, ¿cuál es tu nombre, querido? Matías. Matías, pregunta de Matías. Chicos, les pido un poco de silencio para escuchar la pregunta, please. Esta es una pregunta un poquito más como personal. Ya todos sabemos que ha trabajado con Keith Morris, haciendo los libros de Bad Religion. No sé si él tiene alguna preferencia o le gustaría trabajar en algún proyecto muy parecido con alguna otra banda de California, o no sé, se imagina Pennywise o NoFX, o algo más, no sé, algo más mainstream, no sé, como Blink-182 o Green Day, algo así. No sé si le tinca algo. Maybe an other California band or other punk band in general that you would like to collaborate. Pearl Jam. I think you refer to
the punk scene. Yeah, thank you very much for that, yes. Said punk bands. I would say, I mean, let me put it this way. The band that I think deserves to be written about in the Southern California punk scene that has not been, and should get way more credit than they do outside of Southern California for all the success that punk and pop punk bands in particular have enjoyed for the last 30 years, is The Descendants. Una de las bandas que él cree que debe de tener ese libro, debe de tener ese respeto por toda la influencia que han tenido en la escena de punk en todos lugares por los últimos 30 años, son los Descendants. Entonces fuera el libro de los Descendants. Ahora sí, la última pregunta. ¿Tu nombre, querido? Claudio. Claudio. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién quiere preguntar? Ya, Pero, dos hombre. preguntas. Una pregunta muy personal respecto a discos. Si bien son 17 discos, son complicados de realizarlos todos para este libro. ¿Cuál es para ti el disco de Bad Religion que para ti fue como te hizo clic? O por lo menos el más especial para ti, o los más especiales. Estamos hablando de un catálogo extenso, estamos hablando de un catálogo que no falla. Para mi gusto, Bad Religion jamás ha sacado un disco flojo. Y en ese aspecto me gustaría saber... Your favorite record in your own terms, not the entire history. In your own terms, in a personal way. And Bad Religion In Bad record. Religion Okay. catalog. Oh, it's Suffer, easy. That was the record that put punk back on the map, and it's the one that transformed the band and changed their future. It's the one. There would be no Pennywise. There'd be no effects without that, and everything that came after, I think you can trace back to Suffer. Muy bien, entonces el disco Suffer es su favorito. No, sin ese disco, pues la trayectoria de la banda tuvo como un nuevo resalte, le dio nueva fama al grupo. Y bueno, pues si no fuera por ese disco y la influencia que tuvo en otras bandas y también en la escena, ¿no? En abrir nuevas puertas a lo que es punk en un escenario mucho más grande de lo que era una escena local. Ahora sí, la última pregunta, querida. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Josefa, Josefa, gracias. colgando un poco de la pregunta anterior que estuvieron haciendo con respecto a la violencia de la policía en Los Ángeles en los 80 y cómo hubo todo este cambio musical que tuvieron las bandas de punk en su momento, ¿cuál podría definir como el rol que tuvieron los music venues en prevalecer la escena punk y cómo, por ejemplo, los barrios también funcionaron en esa dirección? Considerando, por ejemplo, la diversidad de barrios que hay en Los Ángeles, donde se han generado diversas bandas. Sí, buenísima pregunta. How did during that time of violence by the LAPD towards punks, what was the way, or what was the impact that venues, that the scene, that like groups had in order to like keep the scene alive, in a sense? What's your role? Like, what was their role? Like, what was the role of the venues, of like kind of still the undergroundness? On that context of police brutality. Sadly, I think it forced, one of the positive things that came out of that with all these clubs closing, that it forced bands to leave. Especially in Los Angeles, when the Olympics came, there was a mandate to clean up the scene. And at the time, punks were viewed as almost like a criminal class. And with people on the margins of society, not viewed as like ordinary citizens, that they were queers or drug addicts or art students who were causing trouble.
So the good thing is that when they left LA, and sometimes they would go to places and they would play to other kids, especially Black Flag, especially DOA from Vancouver, would travel, Husker Du, would travel to places, and maybe there would only be 20 kids, 40 kids, 100 kids, but then they would go and start bands and start zines and take photos and trade tapes and start the whole network and make the scene bigger and stronger. Entonces, porque habían venido las Olimpiadas a Los Ángeles, entonces eso fue una de las razones que el LAPD había tenido como fuerte de que tenían que limpiar la ciudad de estas personas que estaban a los márgenes, personas que quizás eran queer, personas que tenían, quizás estaban asociados con las drogas y eso. Y lo positivo que salió de eso es que las bandas se fueron, pero en irse a otros lugares, pues siempre había como un lugar donde estaban tocando a 10, 20, quizás 100 chamacos. Eso es súper mexicano, plebes, súper mexicano, como dice, pendejos aquí. Y a tocar a esa audiencia, lo que pasó es que esos pendejos después hicieron sus propias bandas y después comenzaron a escribir sus scenes, comenzaron a compartirlo. Entonces, de una manera, algo positivo que salió de eso es que expandió el punk rock a otras comunidades fuera de Los Ángeles, cuando era algo más insular. Josefa, gracias por la pregunta, súper interesante. Y para cerrar, creo que estamos en el tiempo. Sí. Yo creo que muchos de nosotros, aparte de Bad Religion por la música, quizás esto lo refleja ustedes, estamos por el mensaje. Yo creo que muchos de nosotros aprendimos de historia, aprendimos de, bueno, en el caso de Greg Graffin, zoología, teología, como 5 variantes multidisciplinarias por lo menos. Los libros, no sé a ustedes, pero han leído los libros de Greg Graffin fuera del American Paradox, como que tengo que buscar como casi como 5 referencias literarias para entender la vorágine de conceptos, pero eso es lo interesante, ¿no? Del fascinante mundo donde uno descubre realidades. Pero siento que nosotros todos acá, me imagino, vamos a Bad Religion, siento que hay igual una distancia social con las bandas nuevas. Las bandas nuevas como que siento que no están siendo cada vez más políticas por un tema de... sobre todo en Estados Unidos, porque en Latinoamérica siempre, obviamente, con la temperatura ciudadana y bandas full políticas. Pero yo siento personalmente, interesante y hablo con ustedes, que las actuales bandas norteamericanas no son tan políticas y se tratan como de mojar el culo por temas políticos. Entonces me gustaría que Jim nos contara su percepción al respecto, siendo un tipo de la vieja escuela, como ha visto la actual escena. Do you feel that in the current rock scene, not just punk scene, there is a lack of social awareness? And if you are with me with that point, what are your thoughts about that? Yeah, well, I think now so many bands are in it to have a career in music, and there's nothing wrong with that. But when you desire to be a entertainer or a performer, then that means you're putting down some of your own beliefs for the sake of the group, so that you can be successful. So that means that people don't speak out as much, that they keep their own opinions to themselves, or they're afraid of the backlash from social media. When they say one thing, you can say one thing to a reporter anywhere in the world and it immediately comes back on you. Which is a legitimate fear if you're trying to be a business person, an entrepreneur, a performer. But man, that really sucks when you're also representing punk rock. Do you think that right now there isn't as many bands that are like political, having a political message, or that there's like putting a social message out? Like right now, like are there not punks like doing that? Oh yeah, there absolutely are, and they're in the underground. Yeah, they're there, and they're in the underground. And in the United States, absolutely. They're much younger than I am. I probably don't know about all of them and all the different scenes. In America, there's a thriving underground music scene, and
I'm not the person to ask about that because there's just too much of it. So yes, I would say it's thriving, but Sí, entonces la primera parte era que estaba diciendo que ahorita pues obviamente siempre hay bandas que lo están haciendo para tener una carrera en la industria de la música, ¿no? Entonces, si estás haciendo esto para tener una carrera en la industria de la música, pues vas a tú censurar mucho de lo que quieres decir, porque no quieres que pues un mensaje, algo que se use que digas a un reportero en Santiago, Chile, después se vaya en las redes sociales y corra como fuego y bueno, te cortan la carrera, ¿no? Si es lo que quieres, ¿no? Pero la pregunta era más como si todavía en los Estados Unidos, que ahorita parece que tienes una opinión que quizás no hay tantas bandas políticas en los Estados Unidos, ¿no? Para que lo entienda, a mí me llama la atención que proyectando bandas lejos del punk rock, pero bandas de rock. El rock siempre ha sido para mí, cada uno tiene su visión. El día o un domicilio político, como que en temas políticos me cortan la cara. Sí. Porque los gringos están súper friqueados porque les saquen de contexto. O sea, típica cuestión cuando no tienen ninguna opinión, o eres republicano, o lo que sea. No, es que sí, pero me está sacando de contexto. Claro. Sí, pero Jim dice que... Trump, fin, sí, pero Jim dice que esas bandas están allí. Okay. Siempre hay una escena underground, siempre hay alguien que tiene un mensaje. A lo mejor Jim ya está un poquito viejito, entonces no está yendo a todas las escenas, no va a todo. Pero de todos modos va a muchos shows, eso lo tengo que decir. Pero sí, están esas bandas, pero obviamente pienso que es de salir a buscarlas, escucharlas, apoyarlas. Están ahí, ¿no? Estamos aquí. Sí, quisiera pedir un aplauso. Bueno, quisiera agradecer a Santiago Wander, los invito a que escuchen, a que chequeen más bien Santiago Wander, un catálogo impresionante y también este espacio maravilloso que es Esqueleto Libros, que permite esta instancia de conversación un poquito más profunda. Así que nada, muchas gracias a ustedes por su tiempo, sabemos que el fin de año siempre es complicado, pero nada, maravilloso ver esta sala llena, agradecerle a Jim por su tiempo. Y nada, muchas gracias. Entiendo que quedan copias del libro, traten de apoyar las editoriales independientes con lo difícil que es para cualquier persona hacer contenido en este país que tenga que ver con arte y cultura. Así que eso, nada, muchas gracias. Eso, lo pasé muy bien, soy fanático de los libros de Jim, ni hablar de Bad Religion, ustedes también, así que para que más la lata, así que eso. Thank you for supporting this book, but also for supporting an independent bookstore. I think that's always very important to support those wherever you can find them, independent clubs. I also have a Substack newsletter called Message from the Underworld that comes out is after the Weirdos song. Any Weirdos fans? Weirdos fans? ¿Algún fan de los Weirdos? Dos fanáticos. And it's a newsletter I write every Wednesday. And this week we published an essay by Andres about his experience photographing Bad Religion 2 weeks ago here in Santiago. Muy bien, entonces obviamente como había dicho el compañero, siempre apoyen a diferentes librerías, especialmente Tana, muchas gracias. ¡Aguante la Tana! A Esqueleto Books, muchísimas gracias por todo, sí. Y también, más que nada, también Jim sí tiene una, como en Substack, en la aplicación Substack tiene cada semana, cada miércoles sale un newsletter. ¿Cómo se dice newsletter? Newsletter acá, igual. Spam. El newsletter. Y en esa newsletter, este miércoles, ayer, salió el newsletter donde por primera vez tuvo un guest writer y fue Andrés,
y Andrés escribió sobre su experiencia de ser el fotógrafo oficial de Bad Religion las semanas Entonces, anteriores. yo creo que para que quede más clara la info, porque uno ya queda mareado tanta info en redes sociales y el teléfono, a ver si nuestros amigos que les digo, Santiago Wander, nos dan el link ahí en la historia. Message out from the Y lo underworld. compartimos de una forma un poquito más clara. Así que eso, muchas gracias por estar acá y nada, que tengan un buen fin de Oye, la idea. Yeah.